Amigos, pues el día que tanto temíamos ha llegado. La advertencia que tantos países le hicieron a Israel que no cruzara, desde Josep Borrell, la Unión Europea, pues también Rusia advirtió hace unos días que ni siquiera se le ocurriera, ni se le imaginara, pues, cruzar un ataque nuclear en Irán. Pues parece que esto no funcionó. Blinken también se lo había advertido. Por supuesto, porque alguien decía hace unos momentos, Israel ya confirmó este ataque, su autoría. Recordemos que Israel mantiene siempre la política de ni afirmar ni negar, pero hay que saber leer entre líneas. De los primeros en reportar hace unos momentos este ataque a una central nuclear iraní es The Jerusalem Post. Los medios israelíes fueron los primeritos en reportar este ataque. Israel, un país que durante años pues, ha sido acusado de actuar por encima de las normas internacionales, ha cruzado una línea que nunca debió atravesarse. Un ataque nuclear contra Irán que ha encendido ya desde hace unas horas las alarmas en todo Medio Oriente y en el planeta. Se sabe muy poco, incluso como dice la nota del Jerusalem Post, que en eso tienen razón. Digo, no están mintiendo en nada. La nota es real. Hay un ataque a una instalación nuclear iraní de las más importantes y no sabemos en estos momentos qué tan grave es el ataque, si esto va a desencadenar un desastre nuclear mundial, pero ya está poniendo al mundo entero en un estado de alerta. No estamos hablando de un misilazo a una operación militar como de los que hablábamos ayer en la base 8200 israelí. No, estamos hablando de un acto que podría cambiar para siempre el equilibrio de poder en toda la región, porque hablamos de la planta nuclear Karaj, que es una de las instalaciones más poderosas e importantes precisamente para Irán. Recordemos que Occidente ha acusado en muchas ocasiones, sobre todo los medios occidentales, que en esta planta se enriquece uranio, que es una de las bases para el programa nuclear iraní y pues que ha sido alcanzada. Estamos viendo ya una escalada que, por cierto, ni Dios lo quiera, pero si esto se sale de control, si el ataque fue profundo, podríamos hablar de algo comparado, incluso peor, mucho peor que Chernobyl, porque no sabemos qué tan calculado es este ataque, si rasgó la superficie de la planta nuclear iraní o si causó daños. Ahora, ojo, porque la gravedad de la situación, miren, les voy a mostrar una de las pocas imágenes que se tienen, porque no se tienen muchas imágenes en este momento disponibles. Recordemos, repito, el gobierno iraní hasta este momento no ha salido a confirmar ni a negar esto, pero ya es verdad lo que están reportando en estos momentos las fuentes israelíes y algunas fuentes occidentales ya están comenzando a replicarlo, porque estas ya son imágenes confirmadas que están circulando de la planta nuclear en estos momentos. Esto es lo poco que sabemos hasta esta hora en que estamos transmitiendo este podcast en la mañana. Apenas hace unas horas comenzaron a difundirse estas noticias. La tensión pues es escalable porque no estamos hablando de una tensión geopolítica normal. Estamos ya hablando de la posibilidad de que si este ataque logró dañar la central nuclear, pues acabaría en un verdadero colapso o un desastre nuclear. No solo para Irán, para el mundo entero. Recordemos que se ha acusado también a Irán de tener armas nucleares y esto probablemente produciría, si se confirma y si llega a ser grave y a desatar una respuesta a un desastre nuclear, una respuesta también nuclear iraní. ¿Qué pasa si este ataque fue, por cierto, solo el primero de muchos? No sabemos. No sabemos cómo va a reaccionar Irán, cómo van a reaccionar sus aliados, entre ellos Rusia, que le había advertido a Israel que no cruzara esta línea. Y pues hoy alguien cruzó la línea. Repito, alguien preguntaba si Israel ha confirmado la autoría de esto.
Como siempre, Israel nunca afirma ni niega la autoridad de sus ataques, pero dudo mucho que Irán autosaboteara su propia planta nuclear. Israel con esto, por cierto, queda en una posición bastante vulnerable. Y esto podría desencadenar un ataque masivo por los 7 frentes que están rodeándolos, que tienen la capacidad de pulverizar a Israel en menos de unas cuantas horas. No exagero. Por eso Washington le había advertido tanto a Israel que por favor no cruzara esta línea roja. Incluso apenas hace unas horas Blinken había estado en Tel Aviv insistiéndole a Netanyahu que el ataque no fuera nuclear, que no escalara esta situación con Irán, porque no puede sostenerlo ni defenderse. Por cierto, déjenme mostrarles una parte de la entrevista de Blinken insistiendo sobre este tema que al final Israel al parecer cruzó, pero también el sinsentido de las palabras de Blinken y su nivel de cinismo. El jefe de la diplomacia estadounidense Antony Blinken dijo el miércoles a Israel que es el momento de poner fin a la guerra en Gaza. Sus declaraciones tuvieron lugar en Tel Aviv poco antes de partir de Israel hacia Arabia Saudita, en el marco de su 11ª visita a Oriente Medio desde el estallido de la guerra en la Franja de Gaza. Desde el 7 de octubre, hace un año, Israel ha logrado la mayoría de sus objetivos estratégicos en lo que respecta a Gaza. Todo con la idea de asegurarse de que el 7 de octubre no vuelva a ocurrir. Ahora es el momento de convertir esos éxitos en un éxito estratégico duradero. Y realmente quedan 2 cosas por hacer: traer a casa a los rehenes y poner fin a la guerra sabiendo lo que vendrá después. Blinken también presionó para que llegue más ayuda a los civiles en la franja, ante la creciente preocupación por las decenas de miles de personas afectadas por los enfrentamientos en el norte del territorio palestino. La Organización Mundial de la Salud dijo el miércoles que la vacunación de los niños palestinos contra la polio en Gaza tuvo que ser interrumpida por los intensos bombardeos israelíes. El secretario de Estado también exhortó a Israel a evitar una escalada mayor en su respuesta a Irán, que el 1 de octubre lanzó unos 200 misiles contra el territorio israelí. Israel enfrenta simultáneamente al movimiento palestino Hamas en Gaza y a Hezbollah en el sur del Líbano. Vean el cinismo de Blinken. Dice Blinken que todos los objetivos de Israel se han cumplido en Gaza, todos, exitosamente. Por cierto, ahora ya nada más falta rescatar a los secuestrados. A ver, perdón, ¿no era ese el objetivo principal de esta operación israelí en Gaza? ¿Recuperar a los secuestrados? Y al final de su discurso dice, todo se cumplió tal cual. Claro, el despojo de tierras, el genocidio étnico, quitarles los accesos a gas marín para despojarlos del yacimiento de gas más importante del planeta. Por cierto, y el tema de los secuestrados. Eso ojalá que aparezcan, y si son vivos, pues mejor. Ya nos queda claro esto, pero no nos vamos a desviar de lo que está pasando en este momento, porque por cierto aquí hay mucha confusión. Algunas personas en este momento están preguntando si sobre todo aquí alguien decía, Jim Miguel Moreno Bejarano, no fue planta nuclear, fue una planta de energía. Hay mucha confusión sobre qué es lo que está pasando aquí. Bueno, vamos a ver cuál fue el objetivo. El objetivo fue la planta de Karaj, que no es cualquier instalación. De hecho, es una planta que está blindada con sistemas de seguridad diseñados para resistir este tipo de ataques. Un ataque nuclear, por cierto, o un ataque a objetivos nucleares, pues cambia todas las reglas del juego, porque si el daño ha sido superficial, aquí estamos en un jaque entre la espada y la pared para un lado y para el otro. Miren, por un lado, si este ataque no dañó realmente la estructura necesaria para causar un desastre nuclear y fue un daño solo superficial, pues Israel no solamente va a quedar como un agresor en un escenario mundial que ya de por sí está tenso, va a quedar como incompetente, como un país incapaz de destruir por completo la infraestructura nuclear de Irán, que le apuntó pero no le atinó. Ojalá que no le haya atinado o que no haya tenido éxito este ataque. Ahora, el otro extremo, si sí le atinó
Y si sí provoca un desastre nuclear, las consecuencias van a ser catastróficas. Netanyahu ha usado armamento que traspasa el umbral de lo moral y de lo legal. Hasta Blinken le había admitido, le había pedido que no cruzara esta línea. Porque hasta este momento, por cierto, el único país que ha lanzado un ataque nuclear, el único país que ha cruzado esa detestable y dantesca línea de un ataque nuclear a la humanidad, es precisamente Estados Unidos, con las bombas que lanzó sobre Hiroshima y Nagasaki en el 45. Si este ataque a la planta de Karaj, porque por supuesto que estamos hablando aquí de un ataque, hay un daño, hay fuego, y si esto se confirma como un ataque nuclear, pues Israel se va a convertir en el segundo país de la historia en usar armamento nuclear en un conflicto. Ni lo quiera Dios, este sería un crimen de guerra de proporciones épicas, que no solamente estaríamos hablando de que violaría acuerdos de no proliferación, también estaríamos hablando de que toda la región en riesgo, pues se volvería un polvorín que reventaría este barril de pólvora. Estamos hablando de una violación gravísima a los límites internacionales, de una agresión que podría cambiar todo el orden mundial. Esta planta de Karaj, ¿de qué se trata? Mucho tiempo, por cierto, no es una planta eléctrica cualquiera, como decía por aquí alguien. Ha sido señalada durante muchos años como un objetivo precisamente de los servicios de inteligencia de Israel y de todos sus aliados occidentales. De hecho, esta no sería la primera vez que quieren volar esta instalación o que quieren dañarla. Incluso en el 2022 hay que echar memoria porque fue hace 2 años también saboteada en otro ataque atribuido a Israel. Esa vez, por cierto, también fallaron. No sabemos si en este momento han fallado o no porque las imágenes son escasas, pero el nivel de agresión pues ya alcanzó una escalada completamente diferente. Ahora, ¿qué tiene Karaj que es tanta la insistencia de Israel en destruirla, en apuntarle? ¿Por qué Karaj? No es la única instalación nuclear que hay en Irán. Pero hay que recordar que muchos medios occidentales han señalado precisamente que aquí en Karaj es una planta que sería clave precisamente para el enriquecimiento de uranio de Irán. Y se sospecha que aquí se llevan a cabo procesos avanzados que le estarían permitiendo a Irán en un futuro cercano, aunque muchos, me incluyo, pensamos que Irán ya tiene capacidad nuclear militar, desarrollar esto. Es esta instalación. Ahora, por lo mismo es que está tan blindada, Si no, imagínense cuál sería el caso de gastar tantísimos millones de dólares, miles, en blindar hacia una instalación nuclear. Varios reportes han dicho cómo esta planta está protegida por múltiples capas de seguridad. Es por eso que Israel no ha podido destruirla en el 2022. Tiene sistemas de defensa antiaéreas, tiene estructuras fortificadas subterráneas clavadas por debajo de la tierra, obviamente. Se cree incluso que el grueso de estas actividades nucleares se hace abajo, es decir, de manera subterránea. Y esto hace que un ataque externo, incluso con las armas convencionales más avanzadas que tenga Israel, pues tienen un impacto limitado. Ahora, díganme en el chat si lo que vimos hace unos momentos fue un impacto limitado o correspondería a un impacto que pudiera dañar la infraestructura nuclear. Porque estamos hablando de un ataque que al final es eso, un ataque que apunta a un objetivo nuclear. De eso no hay que tener duda. Y que no es un accidente, nadie puede encender un cigarro y tirarlo al bote de basura y ya se hace ese humarajo, no es así. En el peor de los escenarios, si las explosiones han alcanzado estas zonas críticas, pues podríamos incluso estar ya ante las puertas de un desastre nuclear similar, muy similar a lo que pasó en Chernobyl en el 86. Entonces, en aquel momento, hay que recordar que la radiación, fue terrible, ¿no? La radiación se extendió por toda Europa, hasta México nos llegó casos de cáncer y casos de cáncer y efectos secundarios que se encubrieron por gobiernos priistas, por cierto, con la famosa leche radioactiva, porque nadie quería comprar la leche de las vacas contaminadas por la radiación de Chernobyl, todos excepto un gobierno corrupto en México, compran toda esa leche barata,
se la dan a la población necesitada, con los casos de la famosa leche radioactiva, que ese es otro tema muy distinto. Pero si algo así pasa en Karaj hoy, pues no solamente Irán sufriría las consecuencias de lo que hoy estaríamos hablando, sino que en esta ocasión no sería leche, serían vientos radiactivos que se extenderían por todo Medio Oriente, que afectarían a Turquía. Por eso Turquía está tan preocupado, es un país miembro de la OTAN, porque cualquier desastre que Israel provoque aquí le va a afectar a Turquía, va a afectar a Irak, va a afectar a Arabia Saudita, e incluso hasta el mismo Israel podría verse afectado, incluso. Pero bueno, pues ya sabemos cómo son los extremistas en sus ideologías, y hasta ahora sabemos que el daño que se ha provocado a Karaj es real, no sabemos en qué proporción, pero sí que hay fuego, sí que hay un daño, y los primeros reportes ya nos están hablando de que las llamas, incluso hace unos momentos se acaba de mencionar, mientras estamos aquí hablando, que las llamas ya han envuelto parte de la instalación, pero que aún no se ha confirmado si el fuego ha alcanzado las áreas subterráneas donde realmente estaría a cabo el enriquecimiento de uranio del que tanto se ha acusado Irán. Porque si esto llegara a pasar, la radiación podría escapar a todo el medio ambiente. Y entonces ahí sí, para que vean, se iba a producir una catástrofe humanitaria terrible. Y si ese no es el caso, pues repito, Israel va a quedar como en ridículo, como un ejército incapaz de dar en blanco en una de las instalaciones más protegidas de Irán. Y eso sería también un golpe humillante para su imagen militar, que ojalá sería el menor de los daños, porque hablaríamos de ego. Entonces, aquí estamos entre la espada y la pared, en una navaja de dos filos, entre esperar que esto no se convierta en una catástrofe nuclear, mientras que Israel, por supuesto, que tiene miedo de que su reputación se vea afectada si acaso este ataque falla, después de que ayer, precisamente hay que recordar, se atacara también una de sus bases militares de inteligencia más protegidas en Israel, que hablamos de la base 8200. Entonces, no habría mucho de inteligencia si hoy este ataque fallara, y ojalá que falle, porque nadie quiere un desastre nuclear. Y claro, yo creo que lo peor de todo esto es la escalada, porque Irán no se va a quedar con los brazos cruzados, porque sabemos que el régimen iraní ha dejado más que claro, y también sus aliados, incluso Rusia apenas hace un par de días salió a decir que ni se le ocurriera a Israel lanzar un ataque a objetivos nucleares en Irán, y que cualquier ataque directo a sus instalaciones nucleares iban a ser respondidos con una fuerza devastadora, había dicho Irán. Entonces, aquí es donde, si le echamos tantito análisis, vamos a ver lo grave que es esta situación, amigos, porque Medio Oriente ya está sumido en varios conflictos: Siria, Irak, Yemen, Palestina, y cada uno de estos conflictos que tiene abierto, de estos frentes que tiene abierto Israel, tiene un denominador común: Netanyahu. Israel está rodeado, lo hemos dicho mucho, por 7 frentes hostiles. Tiene al norte Líbano, tiene a Siria, tiene a Hezbollah, donde por cierto Hezbollah ayer lanzó un ataque muy devastador de nuevo a Israel, pero llevan 48 horas atacándolo de manera terrible, es decir, no han fallado en los objetivos que han sido objetivos militares, también hay que comentarlo. Luego tiene al este Irak, con las milicias chiitas. Israel está rodeado básicamente en estos momentos de puro enemigo. Enemigos a los que se le ha pasado bombardeando, agrediendo militarmente, abriendo flancos abiertos a la vez. Por eso Blinken estaba antier ahí en Israel diciendo: ya, por favor, desescala este conflicto, te estás echando a todos encima al mismo tiempo. Gaza, que se supone que jamás ya no era una amenaza, pues ahí está Hamas de vuelta. Antier también lanzaron ataques. Y bueno, pues ya vemos, ni hablar de los hutíes, que los hutíes esta semana también lanzaron un ataque con un misil hipersónico que dio justo en el blanco, y que por cierto exhibió cuán vulnerables son en estos momentos las defensas israelíes. Incluso con la reciente llegada del sistema antimisiles THAAD de Estados Unidos, sigue vulnerable. Un sistema que supuestamente era el más avanzado y que no ha sido capaz de detener los ataques coordinados nada más de Hezbollah con los hutíes. Pues ahora imagínense un ataque coordinado de Irán con sus 7 frentes. Imagínense eso, y al mismo tiempo todos. ¿Cómo van a reaccionar Rusia, que había dicho que ni se le ocurriera a Israel
lanzar este ataque si se confirma. Vamos, amigos, no hay que esperar que salga Netanyahu en un momento a decir sí fui yo y qué. Eso no va a pasar. Hay un silencio iraní. Si esto fuera un accidente, ya tendríamos en estos momentos una confirmación en donde estaría Irán diciendo no pasa nada. Un amigo salió a echarse un cigarrito porque pues ya estaba doblando turno, lo tiró en el cesto del papel de baño y entonces ese fue el humo que ustedes vieron. Eso no va a pasar tampoco. Estamos hablando de un ataque. Tiene todas las características. Y por cierto, regresando al tema de las reacciones internacionales, ya vimos cómo Rusia se involucró hace unos días. Salió y dijo que eso iba a cambiar todo el escenario global. Bueno, pues muy probablemente ya pasó. Y Rusia, ¿cómo ha reaccionado en Medio Oriente? Cuando el conflicto en Siria, al final Rusia no dudó en proteger sus intereses. Hasta este momento tienen ahí bases militares rusas en Medio Oriente para proteger sus objetivos y el gobierno de Bashar al-Assad. Entonces, de que están aquí involucradas las potencias internacionales, por supuesto. De que Rusia puede intervenir, claro. Y también Washington, eso no nos queda duda, pero lo que quiero decir es que cada bando tiene a sus aliados. Y es una posibilidad que no se puede descartar. ¿Cómo van a responder las Naciones Unidas? ¿Cómo va a responder la OTAN, que en estos momentos, por cierto, anda muy perdido de este conflicto? Aquí sí nadie se acuerda de los derechos humanos, ni de la no proliferación de armas nucleares. La OIEA se desaparece. Pues lo lógico sería pensar, por cierto, que va a haber sanciones severas contra Israel. La verdad es que eso no se esperaría, ni aunque Netanyahu confirmara que sí fue él. Eso no va a pasar. Washington es un aliado muy cercano de Medio Oriente. Washington es un miembro del Consejo de Seguridad de la ONU y siempre se la pasa bloqueando cualquier intento de sancionar a Israel en el Consejo de Seguridad porque tienen la facultad de veto. Entonces, pues es algo que evidentemente no va a pasar. También está China. Hay que acordarse que China tiene inversiones enormes en Irán. China depende muchísimo de la energía iraní, del petróleo, y entonces no le conviene a China la desestabilización pues, de la región, porque eso le pega en la bolsa, y ahí es en donde más le duele. Entonces tampoco hay que sorprendernos si China termina metiéndose a este conflicto, porque esto va a afectar a su economía, y de manera directa y de manera inmediata. Entonces, ¿qué consecuencias va a tener este ataque en Karaj? Más allá de lo que pase, no va a haber una confirmación, nos queda claro. Si el daño es superficial, pues Irán va a seguir con su programa nuclear, con un nivel de hostilidad que no va a tener precedentes y va a terminar arrastrando a la región a una guerra constante. La imagen de Israel pues, puede verse afectada. Puede ser también, dudo mucho que esta se considera como una respuesta contenida de Israel y entonces ahí muere. Porque si hubiese sido en una base militar, entonces estas serían buenas noticias, amigos. Porque, Irán lanzó un ataque, Israel se la había cantado, ya la regresó a otra instalación militar. Pero hoy lo que estamos viendo es un ataque a una instalación nuclear. No va a ser difícil trazar de dónde vino ese misilazo, si fue así. Entonces, de eso nos vamos a enterar en las próximas horas qué fue lo que pasó, si fue un atentado, si fue desde el interior, si fue un misil que llegó desde el exterior de Irán. Pero lo que sí sabemos es que son momentos de mucha tensión en estos momentos y que va a haber consecuencias y que va a haber una escalada inminente en este conflicto. Por cierto, la encuesta de esta mañana, ¿crees que este ataque de Israel provocará una guerra nuclear? Las opciones son sí, es inevitable, no, aún hay salida o solo si Irán responde. Los invitamos a votar, por supuesto, por Facebook. Si al momento en que nos ven, pues la encuesta ya está cerrada. Siempre pueden ustedes dejarnos su comentario para saber cuál es su opinión. Les agradecemos, como siempre, a todos los que han votado. El 53% cree que después de esto es inevitable una respuesta nuclear iraní. El 25% solo si Irán responde, precisamente, que volvemos a lo mismo. O el 21% cree que aún hay salida.
Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.